no llegamos completo porque, bueno, quedamos dos nada más. Nos abandonó el tercer miembro. Ya no está Gabriel, Kevin, ya esto se está muriendo, señores. Como la legitimidad del Estado boliviano. Ah, bueno. Venimos hoy Pero a hacerle... mantengámoslo vivo, hay que mantenerlo vivo, ¿vale? Así como en Bolivia todavía está el MAS, Sí, todavía respira. Mira, el más corrupto. hace un año, Así lo vamos a mantener vivo con una cantidad suprema de hojas de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia, y Evo Morales y la Pachamama. Ay, Dios. Ya. Este, realmente es un poco falaz el tema de la vuelta del pueblo con Evo Morales a Bolivia y toda esta paja, pero mira, ya, 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 hay ya es un noticias. tema que iremos abordando a medida que se desarrolla este episodio del Exacto. podcast. Hoy con Jesús Vibración Valera. Y bueno, como ya dije, al compañero aquí de nuestro amigo Cristian, hace tiempo que quería grabar este podcast con él. Él a veces tiene unas opiniones bastante radicales en ciertos aspectos. Yo soy más moderado. Y si alguno de ustedes, como dice Cristian, sabe cuál es mi ideología según lo que vaya a hablar yo en este programa, por favor pongan en los comentarios porque yo a veces ni siquiera sé, a veces amanezco socioliberal, socialdemócrata y a veces Socioliberal. socioliberal, Ni a imagínate esos mí, a mi términos. ley nos está dando una vaina en este momento. Ajá. Bueno, yo Pero tengo un bueno, pana de Acción Democrática que dice que es socioliberal y yo, ok. Y yo mira, yo soy, conozco gente de AD que dice que es de derecha, imagínate, yo soy de derecha. transeconómico. Yo soy transeconómico. Entonces, si yo Pero soy bueno, transeconómico, pues tú puedes ser socioliberal, why not? Entonces, sí, sí. bueno, quería hablar hoy, evidentemente, y espero que esto sea un título que esté el por qué la oposición boliviana, y lo digo sin tapujos, es Coño, imbécil, o sea, es la palabra. vamos, Porque yo lo que te voy a, o sea, mucho, vota Cristian dice mes. ahorita, no, que no, el más, la falacia de la vena, pero o sea, cuando haces las cosas mal, cuando uno hace las cosas totalmente mal y el otro hace las vainas bien, eso hay que reconocerlo. ¿No? Puedo decir que el más ganó esas elecciones en Bolivia sin, sin dar la pelea, pero entonces vamos a ir introduciendo poco a poco este tema de Bolivia. No sé si Cristian quiere decir algo antes de, o Pero sea, es el que aquí, preludio de estas elecciones. aquí es el tema del síndrome de Estocolmo. O sea, aquí es el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Y también hay una especie de Juan Guaidonada dentro de la oposición. Entonces, es un tema para mí es un tema importante de síndrome de Estocolmo en el sentido de que tenías tres opciones estratégicas, una donde tenías una victoria por muy poco margen, una donde tenías una segunda vuelta muy apretada y una donde tenías una acogida que fue la que te dieron. Y yo creo que parte de la derrota de la oposición boliviana, que venía de ser gobierno con Áñez, fue justamente que subestimaron al MAS. No se esperaban esa cantidad tan Terrible. abrumadora de votos. Yo no, o El, el, sea, yo tenía el ajá, contador en vivo y al día siguiente, a partir de las 3 de la mañana, es decir, ya el martes como a las 3 de la mañana, ya con aproximadamente el 38% de las actas ya se había superado a Mesa. Entonces fue de verdad subestimar mucho al MAS. Fue realmente que no se esperaban esa cantidad tan abrumadora de votos. Y eh, yo creo que al final nadie en el panorama electoral se esperaba que más ganara de esa manera. Es decir, hay, hay, madre, hay alrededor de 20 puntos porcentuales que garantizan la victoria de Arce, a pesar de que, bueno, salió Almagro diciendo que no hay condiciones, que faltan algunas cosas, bueno, que las garantías democráticas no fueron las mejores, entonces puede que haya una imputación allí una impugnación, mejor dicho, de lo que son las elecciones y ajá, se pone un poco interesante la cosa desde la OEA.
Aunque hay que revisar ese informe a ver qué es lo que alega Almagro, porque el primer día, o sea, no solo él fue uno de los que salió primero a reconocer a Arce, sino que los mismos observadores de la OEA ese mismo día habían felicitado al pueblo boliviano y tal por el tema democrático y porque se habían realizado unas elecciones en pandemia en relativa paz y todo esto. Sí, pero fíjate tú planteaste al principio tres escenarios. Uno donde se ganaba por un margen pequeño, otro por donde se ganaba en segunda vuelta y el tercero que fue el que estamos viviendo, que pelearon por paliza. En primera vuelta, que es lo peor. Los penetrantes. Yo te digo, horrible. Yo digo que en los primeros dos escenarios que tú planteas eran posibles antes de la pandemia. Porque recordemos, los que no sepan esto, las elecciones originalmente en Bolivia iban a ser a principios de año, si no me equivoco, iban a ser en Entre marzo, abril, febrero y marzo. febrero, marzo, entre esos 2 meses, y estamos hablando de que la oposición boliviana estaba viviendo, digamos, su mejor momento. La presidenta interina tenía un alto índice de aceptación y popularidad. Los candidatos opositores, sobre todo Camacho y Mesa, que eran los que habían reclamado fraude electoral contra Evo, estaban fuertes. Y la situación económica de Bolivia, si bien obviamente no era como Venezuela o Argentina, era una situación donde se estaba estancando la economía y mucha gente empezó a culpar a Evo. ¿Qué pasa? Que la oposición boliviana para mí, leyó mal el momento en el que estaban ubicados y creyeron que la situación que se estaba presentando en marzo, que era donde ellos podían ganar, hasta en primera vuelta que se hizo ellos que ganaban con un único candidato. Es que es una No, sucesión de errores, es una sucesión de sí, errores. terrible. Y eso es lo que quiero mencionar. Creyeron que era la misma situación de ahorita, como tú dices, subestimaron al MAS terriblemente y bueno, pasó lo que pasó. Pero yo creo primero centrar que la gran crítica que le tengo es a la oposición boliviana es el hecho de que además de tomar este error que te digo, creo que no supieron leer también a la población boliviana en términos de lo que necesitaba y de lo que estaban demandando. O sea, para ti Porque en pandemia no había una posibilidad de que la oposición ganara. con los errores que cometió la presidenta interina durante la pandemia, no, porque si todavía hubiese gestionado mejor la pandemia, la presidenta Yanin, quizás todavía hubiese habido chance. Pero mira ahorita los índices económicos de Bolivia durante la pandemia, que obviamente tampoco es que ella puede controlar eso, la pandemia, ¿Cuántas? razones obvias, pero el número de infectados, la vaina, pero entonces tú dices, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver con la presidenta, que son vainas exógenas que ocurren sin su intervención. En una pandemia tú no la puedes controlar que llegue a tu país, es imposible. Llegó a todos los Y países aquí del me mundo. pregunto cuán válidas son las cifras de pandemia para un estado, porque realmente no es como que tú tengas un presupuesto para el COVID asegurado en caso de que llegue una pandemia. O sea, eso no pasa. Claro, claro, pero entonces mira esto, ponte en el papel de la población boliviana. Pasamos de estar en un país comandado por Evo Morales, que económicamente no le va mal. Entonces venimos con nuestro presidente glorioso Evo Morales, que estaba manejando bien la economía. Traigan No la vamos, o coca. sea, en el sentido de que Bolivia tuvo un auge económico con Evo relativamente bueno, tanto así que la oposición lo que se quejaba de la economía con Evo es que puede ir aún mejor. Esa era, digamos, la gran crítica, no, que esto puede ir mejor. Y entonces llega esta crisis política, sacan a Evo, la población dice, no, este es un autoritario que quiere convertir Bolivia en Venezuela. Pero de repente te llega un COVID, luego te llega una crisis económica y luego llega el que es el discurso más adecuado, pero que también es más efectivo. Con Evo esto no pasaba. Con Evo no había crisis económica, con Evo había estabilidad política, con Evo no teníamos que estarnos peleando a cada rato con los candidatos opositores entre ellos, o sea, había estabilidad. Ahora te llega una pandemia. La pandemia evidentemente te va a causar una crisis económica en mayor o menor medida, pero te la va a causar. Y tienes
una enorme población electoral que está en contra tuya porque te dicen que eres un ilegítimo, porque hiciste un golpe de Estado. Entonces tienes los ingredientes para que tu presidencia interina vaya muy mal. Pero todavía tú puedes decir que durante una buena gestión puedes equilibrar la vaina. Pero en mi opinión, Janine cometió una serie de errores. Primero, una enorme represión muchas veces contra estas protestas, que algunas sí eran pacíficas, otras sí eran muy violentas, eso no lo niego, pero hay que entender que, y fíjate esto, el mayor grupo electoral que apoya al MAS son los indígenas. Estamos hablando de un país donde el 45% de la población es de origen indígena. Entonces ya ahí te estás tirando casi que, no a medio país de enemigo, pero te estás tirando un importante grupo electoral como contrincante, que está viendo cómo pasamos de un país que era un tanto autoritario en algunas cosas a un país que está siendo ahora en democracia más autoritario que antes, y con una pandemia y una crisis económica. Una pandemia que, ojo, no es culpa de ella, pero tampoco está gestionando bien, porque eso es lo que también es un argumento que se dice mucho. Luego tienes el segundo factor importante, en mi opinión, la división de la oposición, que es la más fácil. O sea, esto no Sí, es una vaina de manual, lo más notable politológicamente. Ajá, lo más notable, una división de una oposición donde yo creo que llegó un momento donde había hasta 6 candidatos de oposición, que si Tuto Quiroga, que solo Dios sabe quién iba a votar por él, Carlos Mesa, Camacho, y el peor error que cometió Janine, aparte de los errores que cometió la gestión, que es ella lanzarse para presidenta, siendo ella presidenta interina. O sea, dime tú, ¿en qué mundo están viviendo de fantasía? Muy poco institucional. Eso realmente fue un error político. Tirarse un tiro al pie. Sí, sí. Horrible, horrible. Y ojo, el tema es que el discurso de Evo parte de un entendimiento desigual de la sociedad boliviana. ¿Por qué? Porque, o sea, si seguimos el índice de Gini, que es el que se usa para medir la desigualdad, pues relativamente, bueno, no relativamente, objetivamente, para 2007 Bolivia era el país más desigual de la nación. Es decir, un porcentaje de alrededor del 10-12% de las personas ricas ganaba 113 más que el 10% de las personas de menores ingresos. Entonces, era una sociedad muy desigual que capitalizó Evo con un discurso antagonista de izquierda, evidentemente. Entonces, Bolivia tuvo un crecimiento económico del 85% en los años de Evo. O sea, ya venía en crecimiento. Sin embargo, Evo no se volvió demasiado loco con la economía, y pues eso hizo que se mantuviera estable ese mismo crecimiento, y pues no tuvieron una percepción como la que van a tener Kirchner o como la que va a tener el mismo Maduro. En ese sentido, llega muy estable. Llega con una sensación de aquí hay algo bueno que recuperar, y creo que se fue muchas veces la narrativa de Choquehuanca, el nuevo vicepresidente, que de verdad me perturbó un poco decir su nombre demasiadas veces. Creo que incluso podríamos hacerlo en un challenge bebiendo cada vez que lo dicen. Sí. Sí. Un Choquehuanca, 2 Choquehuanca, 4 Choquehuanca. Pero mira, fíjate en esto. Tenemos entonces, como tú dices, un Evo que tenía un capital político importante. Lo tercero es no solo la división de la oposición, sino el no saber leer las encuestas o la popularidad del MAS. O sea, el MAS en su peor momento, que fue este año, llegó a tener 35-40% de popularidad todavía. O sea, estamos hablando de que tienen el capital político enorme. O sea, tú no los puedes derrotar, ni siquiera divididos, incluso unidos todos en una sola candidatura. Es difícil derrotar a un partido político que, de paso, y este es el cuarto tema por el que siento que la oposición perdió, el MAS es una maquinaria electoral muy bien aceitada. Muy sólida, sí, extremadamente sólida. O sea, es la maquinaria electoral que es el equivalente aquí a Acción Democrática o Sur, están en todos lados. Sí. O sea, no hay sitio donde no haya una persona
No voy a decir que no tienes más. a la maquinaria del PSUV, porque bueno, a pesar de que el MAS agredió a las personas de Camacho, las agredió a coñazos y no a tiros. Saludos a los colectivos venezolanos. Pero sí, por lo menos a la maquinaria de Acción Democrática tiene muchísimas similitudes. Que Realmente están lo que yo te muy iba a bien decir desplegados. es una maquinaria electoral muy bien, o sea, incluso si se hubiesen unido, vencer al MAS electoralmente es difícil porque están en todos lados, o sea, están en cada municipio, tienen candidatos, liderazgos regionales bastante marcados, o sea, no es un novato en lo que se refiere a ganar elecciones, Y están hechos para ganar elecciones. sí, realmente no fueron a improvisar. Y muchas veces Uh -huh. dentro de la oposición sí parecía, o sea, sí daba esa imagen de que había mucha novatada. Es decir, yo siento que Janine tenía que buscar reducir al mínimo las decisiones polémicas mientras estaba en campaña. Entonces, una de las cosas que utilizó el vicepresidente de Arce, que desde ahora en adelante lo voy a llamar vicepresidente de Arce porque no voy a repetir su jodido nombre, el vicepresidente de Arce fue pegarle a Janine por el tema de una compra de armas que hubo al inicio de la pandemia. No fue que ella agarró y dijo voy a ir a Walmart a comprar 900 pistolas, o sea, no, realmente fue que cumplió con unos pagos de una cuota de armas que se había anexado al país a principios de enero. Pero ellos agarraron ese discurso y se la voltearon Y lo diciendo, qué transformaron. bolas que Janine está comprando armas en vez de invertir en gasto público para el sector salud, para cuidar a la población, qué planes tienen con las armas, esto seguramente va para desestabilizar Venezuela y paca, que de hecho, hablando de nuestro glorioso país, la primera medida de Arce fue restituir las relaciones con Cuba y Venezuela, entonces, oh shit. Here we go again. Esto Y, va para largo. y lo que me Y preocupa es que, saliéndonos un poco del tema de Bolivia, el grupo de Lima es otro que está como la oposición boliviana, pero en el piso ya ando patada. Porque realmente son, yo no veo a Piñera ganando en Chile. Yo creo, incluso en estos días estuve en clases con Axel Kaiser y justamente hablábamos de eso. El yo apruebo va a ganar. Y mi hermana que está allá ahorita, el que yo ella no apruebo está va a muy ganar. metida en la Una política, vaina objetiva. eso se va a lograr, eso Sí, se va a sí. lograr. La oposición, Ahora la pregunta, lo que están tratando es de que, o sea, porque hay como dos opciones de reformar la Constitución. La primera opción es la reforma absolutamente completa, que es por la que se está promoviendo desde las alas la más izquierdas, constituyente, que es la la que es constituyente. literalmente una constituyente a la venezolana, y la otra es una reforma parcial de la Constitución a través de la elección de ciertos representantes. Y sería más o menos como una reforma en segundo grado. Es un poco más compleja, pero esa es la que esa es la que están tratando de proponer los sectores más liberales y conservadores, que ya saben que la elección del yo apruebo es inevitable, ya saben que van a perder esa elección, pero están tratando de que justamente esos diputados electos tengan un poco de contraloría. Pero entonces si vemos a Argentina, Argentina está pagando las consecuencias de haber elegido a Alberto, es decir, el dólar se disparó, está compitiendo cabeza a cabeza con Le están Venezuela. haciendo pique a Venezuela X que Sí, no joda. sí. Yo vi un meme que decía, ajá, ¿y cómo nos vamos a medir duelo o muerte con inflación? La Entonces, comunicación sí, sí, terrible. literal, me Pero encantó. mira, rescatando lo que estabas diciendo, Sorry, me yo desvié. espero, no, tranquilo, para esta pequeña acotación, yo espero en el futuro volver aquí a hacer un episodio sobre el gran fallo que está Vienes teniendo hoy, no vienes más. No, mentira. la, la derecha, la derecha, y por derecha me refiero a nivel latinoamericano, que está viviendo, no sé qué le pasa, que está viviendo una terrible crisis, no sé si de identidad, no saben El cómo coño gobernar. capitalismo te falló. Terrible, El terrible. Pero mira, socialismo es lo lo mejor. que te iba a decir, y esto es lo que Peligroso yo, ese no sé qué discurso. opinarás tú, no Peligrosísimo sé, ese discurso. mira, yo no sé qué opinarás tú de lo que yo voy a decir. Yo creo que la oposición en Bolivia perdió la vocación de poder, de llegar al poder, porque yo no me explico.
escucha esto, yo no me explico cómo, sabiendo la situación que estás, o no sabes leer el momento en el que te estás viviendo, que estás en desventaja contra un partido mucho más preparado que tú electoralmente, mucho más popular, y te lanzas unas elecciones con dos candidatos fuertes, Camacho y Mesa, divididos y, y que no tienen un proyecto político no en común, porque tampoco te va a pedir una mesa de la unidad democrática boliviana, Y es que pero no incluso, tienes un proyecto que convenza a la gente que dice, mira, Evo lo hizo bien, pero estos lo pueden hacer mejor. incluso No lo tienen, no lo tienen. más allá del proyecto, Camacho llegó a decir que él se iba a medir con Mesa en segunda Es, vuelta. O sea, imagínate esa locura. ellos habían descartado al MAS por completo. ¿Y cómo tú descartas a alguien que te mete por más de 20 puntos de ventaja? O sea, tienes que tener una lectura del panorama totalmente irreal. Entonces nuestro Bolsonaro del altiplano, Camacho, incluso llegó a decir que él se iba a medir con Arce en segunda En vuelta. segundo, Entonces, tú loco, desacreditaste completo al partido que te acaba de barrer por encima de 20 puntos. Y es como, ¿de dónde sacaste el análisis de que ellos estaban muertos? Si no estábamos hablando de Cristina, no estamos hablando de Maduro, no estamos hablando de Dilma ni de Lula, estamos hablando de Evo Morales, que por más que sea, Evo puede decir, yo soy un demócrata, yo me salí cuando ustedes dijeron que había fraude. Por ende, yo no arruiné el sistema institucional y tampoco arruiné el sistema económico. Conmigo se vivía mejor. Y ese fue el discurso que que yo te decía. utilizaron, sobre todo siendo Arce justamente ese ministro de Economía. Entonces, es un poco complejo porque realmente yo no sé qué lectura le daba la oposición boliviana a todo este tema de, de la elección como tal, porque realmente siento que tenían análisis utópicos, análisis demasiado optimistas. Terrible. Lo que yo te decía, tenían O sea, el mismo análisis que para ellos tenían la a pandemia principios de año. nunca los afectó. Lo que yo te decía, el análisis que tenían ellos era el que tenían a principios de año. Ellos creían que la situación de marzo, donde ellos eran la mayoría, o por lo menos tenían capital político alto, se iba a repetir, iban a ir a segunda vuelta en el peor de los casos y iban a ganar. No supieron ver los errores de Janine, no supieron ver la enorme polarización que hubo en la sociedad con el COVID, las protestas, la crisis económica. O sea, es como que chocaron con la misma piedra 5 veces y ya al final, cuando se estaban dando cuenta que esto era una causa perdida, yo creo, no sé si tuviste, un montón de candidatos le mandaron una carta a Camacho, mira, retírate, haz que voten por Mesa, porque yo digo que en ese momento ellos decían, capaz Mesa no gana, pero a nivel Llega a segunda parlamentario, en vuelta. la asamblea, o no llega a segunda vuelta, o a nivel parlamentario, capaz hay un contrapeso, porque podemos lograr que el MAS sea una minoría y no se repite la misma situación que Evo, que básicamente tenía todo a su Todo el favor. poder, claro. Ahora, y creo esto era lo mismo que yo te decía en estos días en Twitter, cuando tú decías, no, que bolas, que Mesa ganó, Ibai, que Ahora Arce ganó, yo decía, mira, a lo mejor en la asamblea tienen chance, todo lo perdieron, asamblea, senado, esos los van a... Ahora en Bolivia la oposición lo que tiene es la canción esa de todo se derrumbó dentro de mí. Horrible. Yo no sé qué va ahorita, obviamente no hay que ser futurólogo y, Licenciado y en ciencias mm, astrales. no sé, no hay que ser futurólogo y decir, no, que Evo va a volver y va a ser una nueva dictadura, un nuevo Chávez. Quiero ver cómo es Arce, personalmente quiero ver cómo es Arce en el poder, porque yo lo noto más, obviamente, mucho más moderado que Evo. Me recuerda mucho a la figura del presidente ahorita de Ecuador, De Lenin, sí. De de hecho, Lenin. en Twitter, el día en que gana Arce, hubo muchísimas comparaciones entre Lenin y Arce. El tema es que hay ciertas diferencias. Hay Claro, creo que muchas diferencias de fondo porque a pesar de que ambos se perciben a sí mismos como una izquierda moderada. mucho más moderada, mucho más centrada, por lo menos
Lenin apenas entró se mostró en contra de los desmanes de Venezuela y Arce no está haciendo lo mismo. Entonces, eso te dice, o sea, el hecho de que él no rompa relaciones con Venezuela no quiere decir que es que él ya lo estamos condenando por ser de izquierda, sino que aún mantiene un puente con la agenda de Sao Paulo. Y todo gobierno, sea Alberto, sea AMLO o sea este nuevo Arce, que mantenga similitudes o que mantenga cierta concordancia con la agenda del Foro de Sao Paulo, pues no sé si llamarlo enemigo, porque enemigo puede ser una palabra muy fuerte, pero es alguien que dificulta las operaciones de presión internacional para el tema Venezuela. O sea, alguien que va a jugar Claro. en todos los espacios del grupo de Lima y de las iniciativas. Y bueno, Pero, se nos puede complicar la torta mucho más si gana Sleepy Joe, pero pero en mi opinión, en mi opinión, creo que eh, Arce se puede permitir a lo interno ese costo de no condenar a Venezuela, cosa no, que en mi claro, opinión no se lo claro, podía permitir Lenin. Lenin no se lo podía permitir, claro. primero porque la inmigración venezolana en Ecuador es enorme, o sea, ¿quién coño que venezolano se ha ido para Bolivia? Y aparte de eso, Y mucha de la Lenin, gobernabilidad que ha tenido Lenin se la construyó el mismo Lazo. uh-huh, exacto, entonces, y en ese sentido, creo que Arce está jugando a lo seguro y porque como a los bolivianos no les importa tampoco Venezuela, así como le puede importar a Ecuador, que lo tenemos más cerca, o a Perú, Arce ahorita puede decir, yo no, a que Venezuela se lo arregle, no intervención, que ellos resuelvan lo que diría un izquierdista Tiene que normal ser latinoamericano. diplomático. Los problemas Sí, de Venezuela los resuelven se los lo mismos resuelve venezolanos Venezuela. a través de Exacto. elecciones. Y chao. Exacto, pero ¿qué pasa? No, a nivel interno, que es que es lo que quiero ver, que digamos es lo fascinante, ver si este tipo, no creo que se le revele a Evo como lo hizo Lenin, no creo, Ojo, él sí capaz me da una hizo, sorpresa, él sí capaz me da una hizo, sorpresa, él sí hizo un elemento diferencial. Él dijo, ok, yo tengo mucho respeto con el expresidente Morales, pero aquí el que gana y el que gobierna soy yo. soy exacto. Entonces, Vamos a ver qué tanto, cómo va a ser ese choque entre Evo, que va a querer influir evidentemente en ese gobierno, y Arce, que ahora es claro, el presidente. claro, claro. Y capaz por ahí, en ese choque, quizás en esas divisiones internas que hay en el MAS, la oposición, si lo aprovecha, cosa que no sé, porque con todas las estupideces que ha cometido durante este año, no sé si puede aprovechar, puede, digamos, hacer como el caballo de Troya y volver por ahí. Que miren cómo se divide también el MAS, dependiendo de la situación que Tal pase, vez obviamente. tengamos, o tal vez tengamos un caso parecido al que pasó entre Betancur y Carlos Andrés, ¿sabes? Se mantuvieron dentro del mismo partido, pero había una cantidad de rencillas importantes y no era lo mismo. Entonces, hay que ver bajo qué modelo evoluciona el MAS con el mandato de Arce Exacto. y cuáles son las primeras gestiones del gobierno, porque realmente ganaste la elección y ahora te toca afrontar las consecuencias de la pandemia, que yo creo que van a ser incluso mayores que la misma pandemia, porque es donde realmente tienes que gestionar una nueva dinámica de trabajo, una nueva dinámica productiva y una nueva dinámica que puede ser un poco compleja, porque realmente, y era lo que hablábamos en tono de joda cuando revisábamos las fotos del meeting de Trump en Florida. Uh-huh. Había demasiada gente pegada. Entonces, yo no sé, pero en algunos países pareciera que ya el COVID no existe. Incluso aquí en Twitter, Bueno, en Venezuela, ayer me pasaron una básicamente foto de decretaron que una lechería. semana sí y una semana no de COVID. Así que Por eso, cualquier cosa pero puede pasar. ayer me pasaron una foto de lechería, tipo una discoteca donde estaban. Entonces, es un cambio de paradigma completo, porque realmente, bajo qué tamiz, o sea, no puedes medir el tamiz productivo luego de la pandemia como lo venías haciendo antes, porque hay Uh-huh. una nueva realidad, hay muchos márgenes sanitarios en mayor medida. Y eso no solo te aumenta los costos a nivel de empresa, sino que te obliga como Estado a tener ciertos gastos en salud pública. ¿Qué era lo otro que te iba a decir? También hay
hay que ver cuántos casos se salen de las manos con el tema COVID. Hay muchos países que de verdad no siento que se estén tomando en serio el tema del COVID-19. Y era lo que hablábamos en tono joda con el meeting de Trump en Florida, que eran Todos pegados. 200.000 personas y parecía el metro de Caracas. Entonces, incluso aquí en Venezuela, en Lechería, ya me pasaron una foto de algo que era como un local y no había un solo tapaboca y habían como 200 personas metidas en ese local y yo como que, wow. No, es que tú O puedes sea, ver que la hazlo gestión en del Estados COVID, Unidos, hazlo en Bolivia, pero no lo hagas en Venezuela. O sea, sé un poco consciente, aquí de verdad te vas a morir. Entonces, por favor, no, lo que pasa es que aquí también lo ves por desde el favor. propio gobierno antes de salirme. Aquí básicamente Maduro cree que puede decretar una semana con COVID y una semana sin COVID y la gente lo peor es que se lo cree. He visto gente sin tapabocas en la calle. No, que hay flexibilización. Bueno, caguen con lo Sí, suyo. que Ahora, bueno, flexibilización no implica que no te vayas a morir por COVID, de pero bola. adelante. Ahora, ya para finalizar, yo creo que lo interesante que se puede ver, sean politólogo o no, o estudiante de politología como nosotros, es ver esa Bolivia no sin Evo, sino sin Evo en el poder. Y ese partido, el MAS, si puede sobrevivir o puede aguantar esas riñas internas que inevitablemente va a suceder Sí, porque ahora entre tienes dos Arce, alas. Ahora tienes dos alas. ajá, una ala más moderada con Arce, que yo lo digo, Arce es más moderado, evidentemente, y un Evo que es más radical, que yo digo que Evo va a querer una venganza política de, bueno, encerremos a Yanin, metamos preso a Camacho, Sí, pero Carlos Mesa es el nuevo Capriles. probablemente eso venga. Probablemente eso venga. Y esa era la otra. O sea, ya, evidentemente para ir cerrando, pues esa era la otra, porque yo dije en Twitter, sí lo dije, me hago responsable, vota Camacho. Y vota Camacho. Porque, porque para mí, eh, Mesa no era un candidato que te va a pelear unas elecciones. Mesa no era un tipo que te iba a ir a impugnar un resultado. Mesa no era un tipo que iba a agarrar y te iba a decir, vamos a pelear en las calles una elección fraudulenta. Mesa no era ese tipo era Camacho. Y a pesar de que ambos vienen del mismo partido, es decir, los orígenes de ambos se remontan al MNR, al Movimiento Nacionalista Revolucionario. Qué cómico ese nombre a nivel politológico, pero a pesar de que ambos vienen del mismo origen, representa Camacho una ala más extrema, por decirlo así, una un poco más radical y Mesa una centro derecha mucho más moderada. Realmente Mesa para mí era una especie de Macri boliviano. Y era una especie de Macri boliviano porque sus propuestas eran básicamente ir liberalizando la economía gradualmente, Gradualmente. manteniendo ciertas esferas de gasto público y Argentina le está diciendo así como que eso no funcionó, marico, pero ajá, o sea, Eso es como el paradigma de los gobernantes latinoamericanos es que eso no funcionó allá porque caña. no lo supieron hacer, pero en mi país va a funcionar. 8 años después es coñetado, pero ajá. ¿Sabes? Bueno, vamos a ver qué viene. De verdad espero que este podcast no solo sobreviva. Si este podcast todo el mundo se sale, créeme que yo me voy a apoderar de esta vaina, pues no tengo nada que hacer. Excelente. Entonces, sigamos. Continuamos aquí, estoy yo hablando de huevonadas. En el futuro espero hablar de verdad. De la candidatura de Yo se lo dije a Neutron, Cristian. de la candidatura de ¿De Nacho, qué? de la candidatura de Nacho a presidente de Venezuela. Mira, ojalá una situación tan ridícula como esa pasara, Si se porque lanzó ¿cómo Kanye, podemos se lanza hablar? Nacho. Sí, de bola, quiero ver eso. Pero ya Qué siendo un poco más terrible. serio, quiero, quiero en un futuro hablar si se da la oportunidad de una crítica que le quiero hacer, no porque tengan nada en contra, sino creo que es necesaria a la derecha hispanoamericana, Picante. hispanohablante, mejor dicho, y también hablar de un fenómeno que se está dando ahorita, sobre todo con Trump, aunque esto es un fenómeno más sociológico, pero se puede atajar por la política, que no sé si lo conoce, las cámaras de eco, como la gente, que creo que fue lo que pasó en Bolivia, la cámara de eco, sobre todo con Camacho, que, Es ay, el tema de la matriz estoy comunicacional viendo, de fondo. sí, Sí, mira, sí. todos hablan como yo, porque yo sigo todas las redes que piensan como yo, obviamente voy a ganar, eso está pasando mucho Sí, ahí, sí, sí. y, y quiero ver ese fenómeno. Y Y es una burbuja electoral que te da un análisis distópico.
Que fue lo que pasó en 2016 con Hillary, que quizás es lo que está pasando ahorita este año con Trump y Biden, con los dos, y con Bolivia, que ocurrió eso totalmente, y que, bueno, ocurrió en Venezuela, ocurrió en toda Latinoamérica. O sea, parece que no salimos de una burbuja para entrar en otra sobre, ay, yo voy a ser el próximo gobernante porque esto lo está haciendo mal, y que es mi único discurso. Pero, en fin, agradezco a Cristian por haberme incluido en este proyecto de podcast. De verdad, me gustó mucho. Ya, En la siguiente... Agradecer a Chávez también. Voy Pero mira, las redes, Jesús, las redes. Ajá, las redes de Incorrectos, síganos. Bueno, ya también las redes de Incorrectos en Instagram, todo en mis redes sociales. Yo por ahora estoy en Instagram, Jesús.Valera. Foto y eso tiene pura foto de con la bandera de Chacao de fondo, voy a ser futuro concejal y después alcalde de esa vaina. Y en Twitter, @JesúsValera10, piso. Síganme en las redes sociales, que ahí publico vainas contra todos los políticos. Yo no tengo pelos en la lengua, yo le tiro lo que le tengo que tirar, y cualquier vaina así de cine que yo sí. Es como un yoga coaviva, pero moreno. No, mentira. Vale, compadre, pero no fue, no seas pero no, Edgar, sendo beef. Te van a retar un debate, y no quiero que estés cagado cuando yo te diga, vamos a debatir. Pero... Y bueno, apoyen este episodio. Este es el que tienen que apoyar, carajo. Este episodio que tienen que apoyar. Si quieren más de mí, yo sé que quieren más, apoyen este episodio. Este versus entre Jesús y yo. Y recuerden comentarnos, recuerden seguirnos a través de las redes de Incorrectos, recuerden tripearse esto, recuerden justamente darnos su perspectiva, no solo acá, sino en las redes sociales, de qué opinan ustedes, si tienen más o menos un análisis. Miren que ya la pegamos en el primer episodio, importante, con el tema del posicionamiento escalonado a través de... Mira, yo me atrevo a decir, yo me atrevo a decir que el análisis que hicimos Adriana, tú y yo, que hicimos tú y yo ahorita, el análisis de que va a haber un enfrentamiento interno en el MAS, la vamos a pegar, pero de jonrón. Yo me atrevo a decir eso. Se viene esa coñaza. Se viene. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Mientras ellos se caen a coñazos, nosotros nos reímos a través de este podcast y ustedes le dan like y comentan y no son más rancios. Entonces nos vemos en el 5º episodio que sale la semana que viene. Besitos, besitos. Acuérdense de votar por los muchachos, porque es Jesús, es Kevin, es Gabriel, son todos los que están debatiendo, me enredé. Son todos los que están justamente compitiendo por ese espacio en definitiva en el podcast, acompañándome a mí, y es bastante importante que ellos cuenten con su apoyo. Entonces, un saludo, nos vemos la semana que viene y cuídense, muchachos. Saludos, Jesús. Hasta luego. Te queremos. Saludos, Cristian, igual.